Bueno, Mari Patricia, buenas noches, Monseñor Andrés Tirado. Hoy escuché en un programa venezolano que la Iglesia Católica va a sufrir cambios y que aceptará el matrimonio entre gays. Ante eso, ¿qué posición tiene su Iglesia? Bueno, eh, nosotros respetamos el libre albedrío de todas las personas porque es el mismo Dios que lo dio, entonces no lo podemos quitar o imponer nuestra voluntad. Jesús nunca impuso, él propuso un camino, una conversión, un cambio, una transformación. Todos tenemos ese libre albedrío, pero eso por las decisiones o las tendencias o lo que queramos de hacer, no nos deja, no acaba esa naturaleza de ser hijos de Dios, porque el mismo Jesucristo vino a dar su vida, su sangre preciosa para podernos salvar. Entonces, eso es algo muy importante. Todo ser humano es importante, todo animal, toda planta, todo lo que hay en el universo es importante. La creación divina más importante en este mundo terrenal somos nosotros. Somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero en nuestra existencia Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones. Entre eso, cómo queremos vivir la vida y cómo queremos vivir la sexualidad. Desde la parte histórica y arqueológica y en la iglesia, en el cristianismo primitivo, sí hay algunos sucesos aislados de bendiciones de homosexuales. Y eso ocurría en el ejército romano. Pero eso era de gran escándalo y gran problemática porque la tradición que nosotros hemos recibido y lo que la Sagrada Escritura nos enseña y lo que Jesús nos enseña es que nosotros tenemos que ir en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Y en ese camino también se debe de enfocar, llevar una sexualidad que se acorde a los mandatos de Dios. Yo tengo como feligreses, pacientes, conocidos, personas a nivel mundial y aquí en Colombia, personas que pues tienen su tendencia sexual y decidieron seguir esa tendencia sexual. Yo respeto a esa persona, le ayudo a esa persona, si necesita algo a nivel espiritual, claro, ahí estamos. Pero eso no quiere decir que yo acepte o esté de acuerdo con esa condición. Entre eso también va la parte religiosa, la parte sacramental y la concepción de nosotros. Entonces, en el futuro, si la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es una de las iglesias tradicionales, iglesias históricas en el mundo, como varias, que voy a hacer un video extenso, muy específico para explicarles el fenómeno de la Iglesia Universal o católica o catolicón, que quiere decir no solo universal, sino para todos. Ese es el concepto de católico. No es solo romana, porque la Iglesia romana tuvo un gran poder, una gran integración y fusión con el Estado, la economía, la sociedad. Sino hay otras iglesias como la de Jerusalén, las ortodoxas y otras líneas históricas que son también importantes y vienen de los apóstoles. Jesús escoge a sus discípulos y los envía en dos, los envía a misionar a muchos lugares y donde ellos llegaron desarrollaron sus iglesias y todas eran válidas, todas son válidas. Entonces, la iglesia romana es una que por política, por economía, por situación geográfica, se desarrolló, logró gran poder en lo militar, en lo económico, en lo político, en lo social, pero no es la única que Jesús fundó. Jesús fundó una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Todas las que vienen de ese centro que es Jesús y se distribuyeron a través de todos los apóstoles. Entonces está la iglesia etíope, está la iglesia Greco-malquita, ¿no? Sí, las que son orientales de
línea oriental, exacto, la coptas y otras líneas que se han mantenido a través de la historia que tienen sucesión apostólica, quiere decir que vienen de los apóstoles. Yo les voy a hacer un video bien específico y fácil de entender para que lo puedan comprender más adelante. Todas son iglesias válidas y todas tienen su sucesión y su tradición y todas son católicas porque son universales, fueron creadas, fundadas en Jesucristo para toda la humanidad, para todos los apóstoles. La misma fe, los mismos sacramentos. La misma fe, los mismos sacramentos, la parte doctrinal, parte administrativa y económica difiere, pero cada una tiene su organización. Entonces, si la Iglesia Católica Apostólica, por eso se le dice romana, decide el día de mañana, eso no está tan pronto, pero es muy posible, o lo que yo he visto es que sí, pero esperemos en las manos del Señor, es que se dé la autorización de casar, no solo de bendecir, una parte es bendecir, pero está muy ligada al sacramento. Entonces, de ahí viene, si se da la apertura de bendecir, más adelante se extenderá al sacramento. Eso es algo que por autonomacia se va a dar. Esa es la crisis y la confusión que se ha dado, que dicen que no aporta claridad porque no se puede desligar la bendición de la unión si están yendo los dos a recibir esa bendición. Ese es el conflicto que hay. Bueno, después podríamos hacer un análisis sobre el documento para explicarles un poquito mejor, pero me toca con el documento ahí en presentación mostrárselo para que podamos ver punto por punto. Pero hay muchos videos en internet que lo explican fácilmente, entonces lo pueden buscar. Sí. Pero a lo que vamos es que si ellos llegan a aceptarlo y lo llegan a hacer realidad, eso no quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer. Con todo el respeto, y yo sé que hay varios que están viendo esta transmisión o que la van a ver, que tienen su tendencia sexual bajo su libre albedrío, heterosexual, homosexual, bisexual, bueno, lo que cada uno vaya desarrollando en su caminar. Eso no quiere que vamos a pelear y vamos a perseguirlos y los vamos a condenar. No, porque son hijos de Dios, pero yo no puedo bendecir algo que va contra la natura, va contra la voluntad de Dios y va contra la tradición que nosotros recibimos. Entonces, pues es una cuestión de que pueden llegarlo a hacer, pueden tomar fundamentos teológicos en la Sagrada Escritura y de tradición. Por eso les hice ese paréntesis para hablar lo que sucedía en el ejército romano. Es más, una de las características de que el ejército romano peleaba tan fieramente es porque muchas veces los soldados tenían relaciones entre ellos amorosas. Entonces eran más fieras esas batallas porque no solo es un compañero, sino que es mi ser amado y yo no voy a dejar que lo mate, entonces yo me hago matar por él. Pero a lo que vamos es que nosotros, no porque la Iglesia romana, apostólica, romana, católica, apostólica, como quieran llamarla, lo aprueben, lo designen, saquen una bula, saquen una constitución, un documento y digan, sí, desde hoy vamos a bendecir plenamente y a casar a homosexuales, entonces nosotros lo vamos a hacer. Respetamos, nosotros tenemos buenas relaciones con el Vaticano, yo quiero muchísimo al Papa Francisco, hay muchas cosas que estoy de acuerdo, hay otras que no. En cuestión de la congregación, hay una cámara de obispos en la cual estudiamos todos estos temas. Y nosotros aceptamos hasta el Concilio Vaticano II y muchas reformas que se han hecho, y la Iglesia tiene que reformarse. Pero hay puntos neurálgicos y fundamentales en la teología, en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el debe ser de lo que Dios quiere para nosotros, que no podemos alejarnos ni apartarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Oramos para que pues estas personas que han decidido tomar ese libre albedrío, su decisión de amar, estén en la presencia del Señor y que cada uno busque su realización personal. Pero no es lo que nosotros vamos a apoyar y vamos a defender y que está bien
Esa no es nuestra política, no es nuestra bandera, ni es lo que nosotros queremos. Tampoco los vamos a satanizar, a buscar, a perseguir, a echarles candela y prenderlos en la plaza pública, porque son hijos de Dios. Eso lo debemos de entender. Sobre todo, excelencia, que es una responsabilidad, porque nosotros estamos en nombre de Cristo desempeñando este ministerio. Y nosotros nos debemos regir por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos contrariar a la palabra de Dios, contrariar la naturaleza y poner a Dios a hacer algo que realmente Dios no hace, ¿no? Si ya ahora de Dios hay pronunciamientos bien concretos sobre este tema. Entonces, como congregación, nosotros pues tenemos que mantenernos en la doctrina de Jesucristo, en lo que ya está establecido, lo que ya hace parte del magisterio, de la santa tradición. Y por eso, porque aquí no nos inventamos pues el agua tibia, es una cuestión que no es una determinación personal de cada sacerdote, sino que es algo que así lo ha dejado nuestro Señor. Una cosa son las leyes de Dios y otra cosa es la ley y el pensamiento de Dios. Que Dios es el único que puede juzgar, que Dios es el único que puede mirar el corazón del hombre y que Dios es el único que sabe realmente lo que sucede en estos hermanos nuestros, con estas inclinaciones, con estas tendencias, y no se pueden condenar, pero tampoco se pueden sacramentalizar. Al menos Legalizar. Nosotros, ni legalizar, sí. ¿Qué hago yo, por ejemplo, en una consejería o cuando van a Eucaristía o cuando buscan una ayuda espiritual? Como cualquier persona, ayudarlos a que salgan adelante. En los parámetros de la vida que ellos decidieron tomar de su sexualidad, pues bajo unos parámetros que puedan vivir en un respeto mutuo, que puedan colaborarse, porque yo no les puedo decir, no, ya sepárense, no vivan o dejen de ser, no, yo puedo darles una asesoría, una iluminación, pero ya la persona toma su decisión. Es lo que Dios nos enseña. Entonces yo no me puedo inmiscuir y obligar a una persona que vive de una manera u otra. Jesús no lo hace. Yo puedo es proponer, mire, pasa esto, pasa lo otro. Esto es lo que el Señor muestra y es lo que se puede hacer y es lo que se debería hacer. Se lo dejo, piénselo, analícelo. Pero pues si ya ve que no lo va a cambiar, pues trate de vivir una vida acorde a un respeto, por lo menos por la pareja, un respeto con la sociedad, porque también se van a límites, entonces ya cuestiones que no son nada agradables y dañan mucho a los demás. Entonces nos vamos también a algo que es una ideología de género, pero ya no es ideología, sino es una política de género. Entonces nos quieren meter a la fuerza que eso es bueno, que eso es sano, que eso es, viendo desde los parámetros de la psicología, sí, de la psicología, de la neurociencia, de la medicina, que es correcto, y no, ellos lo han demostrado de que no. Obviamente, la decisión y el gusto de cada persona. Si usted es heterosexual, homosexual, bisexual, trisexual, como quieran, ahorita hay de todo lo que usted quiera, trate de vivir una vida acorde a lo del Señor. Listo, tiene su decisión, tomó su decisión, quiere vivir así, bueno, es su libre albedrío, pero que no escandalice a los demás, ni buscar imponer su pensamiento a los demás. Yo respeto muchísimo lo que les he comentado. Conozco, tengo personas cercanas, están en tratamiento, feligreses que son homosexuales, sí, pero no por eso le voy a decir, venga, yo los caso, vamos a legalizar esta situación porque yo tengo que ser muy transparente, correcto ante el mandato de Dios. Entonces esto es importante entenderlo. De pronto a algunos que estén en este envío no les va a gustar, otros sí, es muy respetable.
Lo que abogamos es a un cambio, a una transformación en el ser. Por ejemplo, nosotros seguimos la tradición desde los apóstoles. Pedro era casado. Hace poco leímos el Evangelio cuando en Cafarnaún Jesús llega, está enferma la suegra de Pedro y él la sana, le da su mano, la levanta, ella queda sana y se pone a servirlo, dice el Evangelio. La mayoría de los apóstoles eran casados, tenían sus hijos, viajaban con sus esposas, sus hijos a misionar. Así ha sido la iglesia desde el inicio, ya que la iglesia católica apostólica romana de rito latino, por eso la clasifican de esa forma, occidental, decidiera que fuera medida disciplinaria el celibato. Célibe quiere decir soltero, por varios motivos, está bien, es la decisión que tomó la iglesia, pero las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, las iglesias anglicanas, todas las coptas, etíopes, tienen la opción de que o puede ser casado, tener sus hijos, o puede ser célibe. Tiene las dos opciones, como en la congregación. Lo que pasa es que la mayoría tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, y bueno, nuestras misiones, nuestro trabajo. Y es una gran bendición y no riñe contra lo que hacemos. Más si ustedes ven la vida mía, acuérdense cuando digo yo, no soy yo, sino hablo en trinitario, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si no sería el yo argentino, entonces es otro cuento. Tengo mi hogar, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo la escuela de alta espiritualidad, atiendo gente, saco chuquis, escribo libros, doy conferencias, viajo, tengo misiones en varios países, salgo por medios, está la congregación, que es maravillosa. Yo soy el fundador, y la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos, que la vamos a reactivar, ha estado quieta, pero la vamos a empezar a reactivar. Entonces, y tengo obras sociales, ayudo en varias obras sociales y misiones. Entonces, no me digan que no se puede tener esposa, no se puede tener hijos, porque es más complicado para el ministerio. Entonces, esa es una visión muy sesgada del ministerio, porque el ministerio puede ser maravilloso y las mujeres y los niños y la familia pueden también ser parte de ese proyecto. Que hay algunos escogen, como dice el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles, que deciden ser solteros. Jesús decidió ser soltero, está bien, está muy bien, pero hay otros que tenemos esa opción así como la tenían los apóstoles. Jesús nunca le dijo, no, hermano, Pedro, quítese de acá, o Mateo, porque usted está casado, no me sirve. No, eso no fue así. Eso fueron más de 600 años después que decir, bueno, pero eso lo vamos a hablar en un video específico para que lo podamos hablar. Entonces, el poder servir, el poder misionar, el poder hacer muchas cosas depende del sacerdote, que desafortunadamente y obispos y sacerdotes, eso lo hablamos hoy con el padre Jonathan, pues se limitan solo a hacer ciertas cosas y con eso se sienten satisfechos. Mi caso no lo es, el caso del padre Jonathan tampoco. El espíritu congregacional no nos los permite solo llegar a hacer lo que tiene que hacer, sino que somos de una visión más de avanzada, más abierta, más positivista, de llegar a más personas, hacer muchas cosas más para el reino de los cielos. Y bueno, eso es un proceso. Respetamos mucho, yo fui célibe muchos años, yo creo que usted también fue célibe varios años en la iglesia romana, yo lo viví muy bien, ¿sí? Y se puede, claro. Se puede, es una vía de santificación también. Tanto el matrimonio como el celibato son vías de santificación. Y se puede vivir muy bien y excelente el ministro de Dios que decide o tener su hogar muy bien o vivir su celibato muy bien. El problema es cuando no se vive como tiene que ser y entonces ahí vienen los problemas. Entonces es una cuestión de que es compleja y se vienen situaciones complejas para el mundo y para la fe y para los que esperan de que la Iglesia Católica Apostólica Romana dé como la afrenta a esta situación.
Entonces tenemos que prepararnos psicológicamente porque el mundo está cambiando, la iglesia también se está adaptando, hablo de la iglesia católica, apostólica, romana, rito latino, entonces es complejo. Entonces ahora me van a decir, es que tengo que abandonar la iglesia católica, apostólica y romana. No, no. No. Pero sí ustedes tienen que entender y comprender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así como lo dicen los mexicanos. Órale, los manitos, ahorita les muestro un regalo que me llegó. Entonces es importante que ustedes lo puedan entender desde esa óptica. Ahora, si no me quieren creer a mí, no le quieren creer al padre Jonathan, está bien, está en su libre albedrío y en su libertad. Pero tienen que pensar muy bien lo que está sucediendo a nivel mundial. Nosotros somos católicos independientes, traemos la tradición católica. En el video que voy a sacar más adelante les voy a explicar con plastilina, con puntos y señales para que lo entiendan supremamente bien, porque hay gente que pues no lo comprende. No entiende, sí. ¿Por qué? Porque vivimos en este lado del charco con una tradición occidental católica, apostólica y romana. Entonces siempre nos han enseñado lo mismo. Entonces no existen otras iglesias, no existen otras tradiciones, no, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso vemos al Santo Papa, al Papa Francisco, reuniéndose con obispos orientales de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, esos que se visten de negro y aquí tienen un sombrerito negro, con ellos y con otros de otros ritos y otras iglesias que también, sí. También luteranos, anglicanos, que son de tradición, unos son protestantes, otros son de tradición católica. Nosotros no somos protestantes, porque también eso es una cuestión que pelean muchísimo de que si somos protestantes, no somos protestantes. Tenemos sucesión, tenemos varias sucesiones apostólicas, tenemos nuestra propia organización, pero la teología, la filosofía, los sacramentos, los ritos son católicos, de tradición católica. ¿Que por qué usamos el cuello? El clériman, cuello clerical. Eso no es de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted lo creía, pues está mal informado y puede buscar en internet. Este cuello antes era más largo, como una pechera, lo podríamos definir de esa forma. En el siglo XVII, XVIII fue que se fue desarrollando y lo desarrollaron los protestantes. De ahí fue que lo tomaron la Iglesia Católica Apostólica Romana y lo empezó a usar. Era una simplificación de la sotana. Exacto. Era como para dar el paso, los que utilizaban hábito, los que utilizaban la sotana, para hacerlo un poco más práctico. Y entonces lo vieron y dijeron, nos agrada, lo vamos a tomar. Pero la historia de este cuellito no es de propiedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los ornamentos, eso lo vamos a hablar en ese video más adelante, porque varios están escribiendo sobre eso. No son de propiedad, copyright, derechos de autor de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Existían antes de que se diera la creación en el 317 oficial como tal, la fusión entre Estado y Iglesia, el desarrollo que después tendría la Iglesia romana, ya oficial, tomaría las vestiduras, pero que no no fueron creadas por la Iglesia romana, sino por otras iglesias y tradiciones. Parte romana del Senado romano, parte de los judíos, de los sacerdotes judíos. Eso lo vamos a hablar más adelante porque si no nos centramos solo en esto. Entonces quería hablar solo esos punticos y vamos a pasar a otras preguntas, otras respuestas. ¿Algo más que quiera agregar, padre? Dejar claro que la catolicidad de la iglesia, primero la palabra católico no es un nombre, es un adjetivo calificativo. La iglesia es católica en consecuencia, ¿no?, de su misión. Y el término católico no es propiedad de Roma, no es propiedad de ninguna rama de la Iglesia Católica universal, de la Iglesia en general, porque la Iglesia Católica es mucho más grande que Roma.
es mucho más grande que el Vaticano. No está solamente en Jerusalén, en Oriente, en Occidente. La Iglesia Católica, para empezar, está compuesta por todos los bautizados, por todos los cristianos bautizados. Una cosa es ramas del catolicismo a nivel universal que tienen diferentes variaciones por condiciones sociológicas, políticas, por tradiciones histórico-culturales. Otra cosa son las ramas que se han mochado del árbol y se han sembrado aparte, que son otras religiones, que es lo que es el protestantismo. El protestantismo nace en protesta contra la Iglesia Católica, entre otros detalles, ¿no? Nosotros no somos protestantes, nuestra identidad es católica, auténticamente católica y apostólica. Por eso es bueno reflexionar sobre ello y en eso, pues, nuestro arzobispo y este servidor estamos trabajando para ayudar a concientizar, a reflexionar lo suficientemente sobre este tema. Bueno, yo les aconsejo que revisen en internet muchos documentos, información sobre eh, el origen de la iglesia primitiva, del cristianismo primitivo y lo que es las iglesias católicas, porque es que, a ver, a veces nosotros tenemos aquí en esta parte del continente un conflicto porque uno dice es que la iglesia católica es solo Roma, no es solo Roma, hay varias iglesias católicas porque vienen de esa universalidad de Cristo, son igual de válidas, tanto sus sacramentos, su tradición, su sucesión apostólica como la iglesia católica apostólica romana, que es la más poderosa, la más influyente, y la que tiene también ha cometido muchos errores a través de la historia, no la estamos juzgando, es la iglesia romana, pero no es la única. Quiero que hoy salgamos con ese pensamiento, no lo digo yo, investiguen ustedes. Pues hay cientos de libros, de investigaciones, cientos de documentales que ustedes pueden buscar, investigar las diferentes iglesias de tradición católica que existen, para que ustedes puedan abrir un poco más ese panorama y tengan una visión más amplia de lo que es el catolicismo como tal. Ya si usted dice no, que para mí la única romana, la iglesia romana, está bien, es su pensamiento, pero es que en este mundo no solo viven unos y otros, sino todos, y debemos de aprender a respetarnos. Por eso yo les decía, yo a los homosexuales yo no los ataco, está bien, es su decisión, pero tampoco voy a legalizar algo que por tradición y por el mandato de Dios a través de la Sagrada Escritura me dice que no está bien. Entonces, ahí sí que pena con ustedes, así se me emberraquen, se me paren en las pestañas, pero es la forma en que nosotros vemos las cosas. Una cosa es que el Papa, el obispo de Roma, es jefe de Estado. Vemos, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla, que también ejerce un pontificado y no es jefe de Estado. Y sacramentalmente tienen el mismo poder, la misma autoridad. El Papa es obispo de Roma y es jefe de Estado del Vaticano. Eso es un poder que es independiente de los otros estados. Eso le ha dado mucho poder de influencia y, por supuesto, influye su palabra en 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Eso tiene peso, eso no se desconoce. Pero Pedro no era el único apóstol, 12 eran los apóstoles, y ahí donde cada apóstol fundó misión, estableció bases de la iglesia, ahí estaba la iglesia, y ahí comenzó a existir sucesión apostólica. Los apóstoles consagraron obispos, presbíteros y diáconos, y la iglesia fue expandiéndose hasta nuestros días en diferentes regiones. Y no estaban los apóstoles pidiéndole permiso a San Pedro para saber cuál era su misión, porque cada uno de ellos sabía cuál era su misión. Trabajaban de una forma confederada, pero bueno, eso lo vamos a hablar en esa presentación que yo les voy a hacer, Sí. porque
hay que desglosar muchísimas cosas para que ustedes puedan entender algo que para ustedes es difícil de comprender, de que históricamente siempre ustedes han tenido en el pensamiento de que solo la Iglesia Católica es una, que es está en Roma, en el Vaticano. Empecemos de que la Iglesia no nace en Roma. ¿En dónde nace? ¿Dónde nace? Jerusalén. En Jerusalén. De ahí se extiende, pero la base primordial del cristianismo primitivo por muchos años fue Jerusalén. De ahí se extendió ¿a dónde? A Asia Menor. ¿A dónde? Hasta la India. ¿A dónde? Al África. A muchos otros lugares. Antioquía. Incluso la Iglesia Católica todavía no tenía el poder y la libertad en Roma, cuando ya tenía libertad de culto en Oriente y por Antioquía. Hay un problema histórico y una discusión que tiene siglos. Bueno, pero ya no nos vamos a meter más con ese tema porque los vamos a aburrir, porque ese es tema de curas, tema de curas. Pero bueno, vamos a seguir acá.